Emociones negativas, como el odio o frustración, miedo, celos, arrepentimiento, tristeza o traición, son las responsables de darle forma a cada maldición, y nada ha sido más maldecido que un humano por otro humano. Ya haya sido mediante un acto o una intención, jamás se han detenido a pensar tan siquiera si existe repercusión. Su egoísmo le dará forma a quien otorgará su extinción, por el atractivo tan mezquino de erradicarlos con sus manos. El hombre de cabello verde cerró su cuaderno, había escrito esa frase en su última página. Le temblaba la mano, tenía miedo. No, más bien, terror. Podía sentirlo detrás suyo, sabía que estaba allí, desde el inicio, aunque quisiera evitarlo o ignorarlo. El hombre volteó su cabeza lentamente hacia un espejo cercano, estaba demacrado, muy lejos de sus días de gloria. Pero no estaba solo, o bueno, no del todo. En la tenue oscuridad de su ya de por sí poca iluminada habitación, él la veía. Esa sonrisa retorcida e inhumana, se burlaba de él. No lograba comprender si era por su condición actual, o por su historia llena de altibajos. Ya no importaba, podía sentir la hoz de la muerte sobre su cuello, o mejor dicho, sus manos. Las manos de su propia maldición, muchos dirían que estaba loco o paranoico. Pero se equivocaban, él sabía que esta cosa era real, podía sentir cómo tocaba su piel, cómo tocaba directamente en lo más profundo de su ser, su alma. De poco en poco, el reconocimiento pasó por los ojos del hombre. Esa sombra ya no era una sonrisa, ahora era un individuo. Parecía haber disfrutado acechándolo, al menos eso demostraba la burla en sus ojos. No se veía humano en absoluto, parecía una mezcla de cuerpos de varias personas, ni siquiera podía distinguir su género. Era un homúnculo, un monstruo, una maldición. Tú, ya puedes verme, ¿verdad? En esta situación, muchos perderían la cabeza al escuchar su voz. Parecía amable, pero el hombre con el tiempo, comenzó a notar el sadismo que escondía. Era como una música retorcida, suave, calmante, atrayente, casi bella. Estaba hecha para parecer amigable. Nada más lejos de la realidad, así como las plantas atraen a los insectos para devorarlos, esta voz estaba hecha meticulosamente para atraer a los humanos. El hombre cerró los ojos, resignándose a su cruel destino. Él no iba a dejar que esa cosa tuviera la satisfacción de arrebatarle la vida, no. Eso es algo que haría él mismo. Se desgarró la piel suave que cubría las venas de su muñeca, dispuesto a morir, únicamente para librarse de ese maldito monstruo. En sus últimos instantes, luchando por conseguir solo un aliento más, el hombre recordó cómo todo comenzó, cómo su pesadilla se tornó en su realidad. ¿Se encuentra bien? Joven Midoriya, responda. La voz chillona de la rata, o bueno, algo parecido resonó en los oídos de Izuku. Este simpático experimento de laboratorio superdotado, se llamaba Nezu. Era su jefe actualmente, y antiguamente su profesor. Le estaba llamando la atención porque se quedó mirando a la nada, otra vez. Esto nunca ha sido un comportamiento raro en Izuku, lo hacía cuando era pequeño, y lo hacía cuando ejercía como héroe, no era nada del otro mundo. Sin embargo, había un ligero cambio estas últimas veces, no parecía quedarse mirando a la nada perdido en sus pensamientos, sino tratando de no escucharlos. Nezu le informó a Izuku que está a punto de cerrar la UA, la Gran Academia de Héroes, así que sería mejor que comenzara a prepararse para regresar a casa. Mientras Izuku caminaba por la avenida principal, volvió a ver ese lugar. En medio de la gran ciudad de Tokio, habían unos monumentos. Eran todas estatuas de los grandes héroes que lucharon contra el símbolo del mal, y salieron victoriosos. Entre esos héroes, estaba él mismo, aunque su estatua no era la gran cosa. Cuando llegó a su casa, Izuku se sentó en el sofá, se sentía frustrado. No era por solo una cosa, ni siquiera sabía por qué se comenzó a sentir así. Bueno, ¿a quién engañaba? Sabía perfectamente el porqué de su malestar. Hace varios años, él fue la fuerza principal que se enfrentó al gran villano, Tomura Shigaraki. El más grande que había existido jamás, aquel que fue descrito no como una persona, sino como un desastre andante.
Izuku, en su acto de bondad, o estupidez, intentó salvar a Shigaraki de sí mismo hasta el último minuto. Pero solamente logró lastimarse, y perder el poder que All Might le concedió. Él podía recordar esa charla que tuvo con Shigaraki antes de que todo terminara, recordaba cómo el mismo Shigaraki aceptaba ser malvado, no poseía más que odio y amargura por la humanidad en su corazón. Pero Izuku en aquel momento se negaba a aceptarlo, o mejor dicho, por su propio bien, no debía hacerlo. Después de esa gran guerra, pasaron muchas cosas, la peor de ellas sin dudas, es que perdió el contacto con sus amigos por aproximadamente 8 años. No era solo eso, ni siquiera fue recompensado por sus esfuerzos en el campo de batalla. ¿Acaso no merecía reconocimiento? Él también quería ser recordado, no olvidado después de un par de años. Cuando su madre murió debido a la diabetes causada por su mala dieta, y el estrés adicional de ver a su hijo arriesgar su vida constantemente. Solamente Bakugo y su familia, junto a All Might, asistieron a su funeral. ¿Y sus amigos? No lo sabía, en aquel momento tampoco le importaba mucho. Él mismo no se lograba dar cuenta en qué momento se había vuelto tan pesimista. Para su propia suerte, aún tenía una luz que iluminaba su mundo, Eri. Ella solía decir que Izuku la salvó, pero él mismo sabía que era falso. Eri lo salvó muchas más veces a él de lo que ella sabía, o sabría jamás. Izuku volteó su cabeza con lentitud hacia una maleta metálica cerca de su balcón. ¿Era un regalo de sus amigos, de buena fe? Él mismo lo dudaba, quizás fue por lástima, o simplemente una manera de hacerlo olvidar que no le hablaron en 8 años. Esa maleta era un traje tecnológico súper avanzado, hecho a medida para él. Le permitía estar a la altura de un héroe profesional, sin embargo. En peleas contra villanos con poder realmente fuertes, como él no poseía una super velocidad, una gran capacidad de reacción o una gran resistencia, ni siquiera podía hacer nada, no podía ayudar, no era más que un estorbo. Muchos medios de prensa obviamente aprovechaban esas ocasiones para burlarse un poco, lo hacían con todos los héroes cuando cometían un error, no era nada raro. Pero con Izuku sus palabras eran crueles, por decirlo menos. Mayoritariamente, lo acusaban de intentar buscar la gloria de sus días pasados nuevamente, que afrontar la realidad, él jamás volvería a ser el mismo. Casi como una broma de mal gusto por parte de la vida, llegó una notificación a su celular. Era sobre un villano causando estragos, y requerían la ayuda de héroes capacitados para su rápida neutralización. Izuku no quería ir, no podía, no debía. Cada noche, esa charla con Shigaraki, volvía a reproducirse en su mente, como una película, casi una tortura. Después de años de estar trabajando como profesor en la Academia de Héroes, y ejerciendo la misma profesión de héroe con nada más que un traje, comenzó a notar una cruda realidad. Shigaraki nunca fue una excepción, nunca fue la oveja negra del rebaño, jamás fue ese cabo suelto. La situación de Shigaraki, más bien, era la regla, y no la excepción. Izuku se repugnaba de su propia negación, ¿cómo pudo ser tan ciego para no notar lo mal que estaba este mundo? No lo sabía, no quería saberlo. En aquellos días cuando comenzó a darse cuenta de todo esto, fue cuando escuchó esa voz por primera vez. Alguien le había susurrado una frase en su oído que jamás olvidará. No importa que intenten cambiar unos pocos, lo cierto es que no odian tanto a los villanos como se odian entre vosotros. Izuku tenía la certeza de que se estaba volviendo loco, después de aquella guerra, todo cambió para él. Noche tras noche desde aquel momento, él podía ver una sonrisa detrás suya cada vez que se miraba en un espejo. Podía sentir la presencia de alguien, o más bien, algo a sus espaldas. Después de que le contara este tema a Eri, la única persona en la que realmente confiaba. La joven Eri, ahora una adolescente estudiante de la Academia de Héroes donde trabajaba Izuku, le recomendó ir a ver a un psicólogo, ya que quizás podía tener estrés postraumático. Izuku le hizo caso, y el psicólogo le recetó 2 cosas, unas pastillas para relajarse, y que comenzará a escribir un diario para despejar la cabeza. Izuku aceptó, pensando en que su situación no era tan mala.
Quizás todo esto terminaría pronto, y este malestar que sentía se marcharía de la misma manera que como llegó, por sí solo. Izuku se sentó en su escritorio y abrió el diario, colocó la fecha y después comenzó a escribir en su... La puerta de su casa se abrió de un golpe, Izuku entró corriendo hacia su botiquín, y se atragantó con tantas pastillas como pudo. Quería olvidar lo que sucedió hoy, quería que la tierra se lo tragase. Él no tenía ya ninguna duda, se estaba volviendo loco. Durante estos últimos meses, comenzó a escribir en su diario sobre esa cosa, la cosa que le hablo, la cosa que siempre se ríe a sus espaldas. No recordaba cuándo comenzó, simplemente, un día se dio cuenta de sus acciones. Cada día que pasaba, esa sonrisa se prolongaba. Cada mañana cuando se lavaba los dientes, cada noche cuando se lavaba la cara, cada miserable vez que veía su reflejo, ya sea por un instante o de manera constante. Él podía ver esa sonrisa macabra detrás suyo, burlándose, acechando. Un día se le había ocurrido tomarle una foto al espejo, pero cuando lo hizo, solamente se veía a sí mismo. Él estaba consciente que si le decía algo a alguien, terminarían por pensar que estaba enfermo de la cabeza. Izuku se había vuelto consciente de sus alucinaciones, pero no pensó que le causaría algún problema más allá de inquietud. Por más que pensaba sobre aquella voz que escuchó, no daba con una buena respuesta que no lo condujera a una enfermedad mental. Izuku continuó patrullando la ciudad, no había nada de qué preocuparse, pensaba. En el día, trabajaba en la academia, en la noche, patrullaba un poco. Solamente debía de mantener su cabeza ocupada. Y todo fue viento en popa hasta hoy, que por fin su cabeza cometió un error. Eri y Kota habían obtenido recientemente sus licencias de héroes restringida. Querían patrullar con su persona favorita, Izuku. La noche fue tranquila, la pasaron en grande, Izuku sentía que quizás, solo quizás, nada pasaría. Pero obviamente, solamente fueron sus pensamientos. Él y los chicos fueron avisados sobre un robo a un banco cercano. En cuanto llegaron pudieron controlar la situación, mayormente gracias a Izuku que tomó la iniciativa. Cuando la policía llegó, Izuku dejó a Kota y Eri con la prensa, sería bueno que ellos se hicieran con buena fama temprano en sus carreras. Él se retiró hacia una esquina apartada, se sentía cansado, tanto física como mentalmente. Esos últimos tipos tenían quirks de refuerzo, lo que los hizo un hueso duro de roer, por el simple hecho de que trabajaban en conjunto. Izuku se acercó a los espejos de una tienda que estaba cerca, quería ver si había algún daño visible en su armadura. En cuanto se acercó, vio esa misma risa otra vez, pero esta vez era algo diferente, se veía más humana, pero eso no fue a lo que le prestó atención. Tenía cuerpo, era oscuro, uno grande. Casi por instinto, un intento de defenderse de ese monstruo, Izuku atacó ciegamente a su espalda, y para su sorpresa, escuchó un gemido de dolor. Cuando sus ojos se adaptaron a los repentinos destellos de las cámaras, vio que frente a él, en el suelo, no había nada más que un hombre. Izuku lo miró de arriba a abajo, tenía un quirk de mutación, uno como aquel villano llamado Spinner. El quirk de esta persona le daba la apariencia de una hiena manchada, por eso tenía esa sonrisa. Izuku logró notar un micrófono en su mano, y que su ropa realmente era un traje. No solamente había golpeado a una persona por su paranoia, sino que también era un reportero. Al notar que su situación solo empeoraría si se quedaba, Izuku se inclinó pidiéndole disculpas al hombre, antes de desaparecer tan rápido como los propulsores de su traje le permitían. Así es como llegamos a su situación actual, sentado en su sofá, casi con una sobredosis causada por sus propios medicamentos. Encendió la televisión con la poca conciencia que le quedaba, y las noticias eran justo lo que esperaba. Los medios lo acusaban de racismo, contra las personas con quirks de mutantes, ni siquiera estaba sorprendido, molesto o decepcionado, más que eso, estaba resignado. Se resignaba a esto, se lo merecía, y lo sabía. Izuku se quitó el traje como pudo, y se fue a lavar el rostro, necesitaba dormir, descansar. En cuanto pudo secarse la cara y mirarse al espejo, allí estaba, esa sonrisa otra vez, y ahora era la real.
Sin embargo, esta vez la sonrisa se movió como una coreografía, por primera vez en un largo tiempo, esa cosa le habló. Intentaste ser distinto, pero tu instinto ya domina sobre tu cabeza, Izuku. Él se quedó paralizado frente al espejo, estaba demasiado nervioso para moverse, demasiado asustado para responder. Su mente trabajó a máxima velocidad para encontrarle significado a esas palabras. Hasta que dio con su respuesta, él había golpeado a aquel sujeto, únicamente porque su sonrisa le recordó a ese monstruo, a esta cosa. Su instinto dominó sobre sus sentidos, su instinto por sobrevivir. Algo le quedó muy claro al ya degradado héroe, no importa qué hiciera, o cuánto se esforzara, esta cosa no lo dejaría. No ha podido cambiar nada, este mundo que cada día se pudre más, y más, esa es una realidad que le costaba aceptar. Viendo a los periodistas difamándolo por solo un error, observando cómo personas que roban por necesidad son juzgadas como criminales malvados sin escrúpulos. Al final, fue esta cosa la que le abrió los ojos a su realidad. No marcó la diferencia, nunca lo habría conseguido. Pero, ahora mismo su cerebro no tenía tiempo para lamentos, tenía que encontrar una manera de lidiar con esta cosa, esa criatura que lo atormenta. Debía de existir algún modo, por su propio bien, Izuku comenzó a llevar la cuenta de sus alucinaciones en su diario. Trataba de encontrarle un patrón, lo que sea, pero simplemente no podía. Estaba seguro que no era su cabeza quien lo atormentaba, era algo más, algo que lo quería ver caer. Casi siempre podía ver la figura cuando estaba en soledad y patrullando, esperaba a momentos de vulnerabilidad, momentos oportunos para poder atacarlo. Quizás no de manera física, pero sí psicológica. Sin embargo, no tenía tiempo para estas estupideces. Izuku estaba estudiando el aumento de villanía. No eran villanos como en antaño, cuando él era un adolescente. Estos villanos, casi todos eran jóvenes, ni siquiera llegaban a los 20 años la mayoría. La policía investigó a aquellos que Izuku y otros héroes capturaron, la situación de estos muchachos casi siempre era de necesidad. Algunos ya no tenían ninguna razón de existir, de alguna manera buscan su propósito, su gente. Esta era la verdad, sin embargo, las noticias no decían eso. Cada reportero, cada noticiero, todos estaban denigrando a esos muchachos, manipulando a los jóvenes, para que no terminaran como ellos. Algo que Izuku entendía, pero que ellos no, es que así solo lograrían multiplicar estos casos. La sociedad se estaba pudriendo, desde dentro. Él ya se estaba cansando, no estaba seguro de poder seguir viviendo con normalidad, después de ver la crueldad y crudeza, con la que el gobierno maneja a las masas. Izuku se preparó para salir a patrullar, se cuestionaba si estaría bien en su estado actual. Estaba muy cansado mentalmente, pero, los reportes de robos y peleas callejeras, estaban aumentando. Era su deber, su responsabilidad, debía atender el llamado del gobierno. La ciudad no dormía. Respiraba con dificultad. El sonido de la lluvia se había vuelto una constante familiar en la última semana. Una melodía sucia, repetitiva, que empapaba las calles con indiferencia. No había relámpagos, ni viento. Solo una cortina ininterrumpida de agua que descendía como si el cielo hubiera renunciado a toda forma de esperanza. Izuku caminaba por un pasillo de concreto agrietado, con la capucha del uniforme ligeramente caída, y el rostro cubierto por sombras que no venían de afuera. La operación había terminado hacía apenas unos minutos. Un robo. Un enfrentamiento menor. Ninguna baja. Ningún héroe herido. Solo un joven con huesos rotos y las manos esposadas. No debería haberle dolido. No tanto. Era solo un chico. Murmuró para sí, la voz apenas audible entre el repiquetear del agua en los charcos. Tenía la edad de uno de sus estudiantes. Delgado, mal alimentado, ojos de animal acorralado. Su Kyrg no era sofisticado. Eran unas cuchillas que brotaban de la piel bajo presión. Peligroso, sí. Pero errático. El tipo de poder que se desarrolla sin guía, sin control, sin estructura. Lo atraparon en un viejo almacén robando una caja de conservas, un cargador solar, y una linterna. Eso fue todo.
Y sin embargo, Izuku lo había neutralizado con fuerza letal. Un movimiento rápido, automático. Como le ordenaron hacerlo. Una técnica precisa. Quirúrgica. Que le quebró 2 costillas. La cara del chico, tendido en el suelo, era lo que no lograba sacarse de la cabeza. No gritaba. No lloraba. Solo lo miraba. Y en esa mirada no había miedo. Había decepción. Una que no se dice, pero se siente. Izuku se detuvo bajo una marquesina oxidada, donde la lluvia no llegaba. Respiró hondo. El olor a tierra mojada se mezclaba con el de su propio sudor, con la sangre seca en sus guantes, y con el tenue hedor del concreto viejo. Algo dentro de él quería justificarse. Decirse que lo hizo por necesidad. Que el chico pudo haber herido a alguien. Que era su deber. Pero entonces, una voz resonó. No una voz que rompiera el silencio, sino una que nacía del silencio. Cálida. Melodiosa. Tan suave como un suspiro, tan cruel como una caricia en el momento equivocado. Él reconocía esa voz, lo haría siempre. ¿Lo salvaste, Izuku? No era una pregunta. Era un anzuelo. Izuku no respondió. Ni siquiera giró. Sabía que no había nadie. Y aún así, su cuerpo entero se tensó, como si alguien acabara de hablarle al oído desde el interior de su piel. Esa cosa no tenía forma. No necesitaba una. Había aprendido que las mejores maldiciones son las que florecen donde ya existe la herida. Y en Izuku, había muchas. ¿Tú? ¿Querías ser distinto? La voz no sonaba como la recordaba. No era burlona, ni teatral. Era compasiva. Quizás. Y eso lo hacía mucho, mucho peor. No fue por placer. Dijo Izuku, como si responder lo liberara de algo. Actué según el protocolo. Hice lo que debía hacer. Izuku trató de replicarle, aunque él mismo sabía que solo le hablaba al aire, a la nada. Pero esta vez, sí recibió respuesta. ¿Qué debías hacer? ¿Salvarlo? ¿Castigarlo? ¿Encerrarlo para que el mundo no lo vea? Izuku apretó los dientes. Cerró los ojos. No era real. Era solo su mente. Solo el cansancio. Solo el peso de años. Solo era él. Caminó de regreso a su apartamento con pasos pesados. El cielo seguía llorando sobre la ciudad, y cada gota que tocaba el concreto parecía más una cuenta regresiva, que una melodía. Ya en casa, se quitó los guantes con torpeza. Los tiró al suelo. Y luego se miró en el espejo del baño. No era la primera vez que lo hacía. Pero sí fue la primera vez que no reconoció a quien lo miraba de vuelta. El reflejo tenía los ojos hundidos, los hombros caídos, las manos heridas. Tenía el rostro de alguien que aún intentaba hacer el bien, pero ya no sabía qué era eso. Y entonces, la voz volvió. Más íntima que antes, como si hablara desde dentro de su garganta, usando su propio aire. No los estás salvando, Izuku. Solo estás manteniéndolos fuera de la vista. De la tuya. De la sociedad que tú mismo defiendes. Izuku no respondió. No tenía cómo. La culpa no era nueva. Pero ahora tenía palabras. Volvió a la sala. Encendió la televisión sin sonido. Se dejó caer sobre el sofá. Fuera, la ciudad seguía temblando bajo la lluvia. Dentro, el silencio. Pasaron 3 meses. Exactamente 94 amaneceres donde el sol le pareció un intruso. Como si la luz, antes cálida, se hubiera convertido en testigo de su lenta descomposición. Izuku ya no salía a patrullar. La ciudad podía incendiarse o pudrirse lentamente, y él seguiría en su lugar, observando desde la orilla. No era miedo. No era apatía. Era algo más profundo, más mórbido. Una certeza silenciosa de que todo acto heroico cargaba consigo una mentira. Y ella no podía mentir. Durante el día, enseñaba. Movía las manos, trazaba conceptos en la pizarra, recitaba nombres de técnicas, hablaba de justicia. Pero cada palabra que decía se sentía ajena, como si fuera pronunciada por otra versión de sí mismo, una que ya no existía. La voz era suya, pero el pensamiento, no. Era solo eco. Los estudiantes lo miraban con respeto. Con admiración. Algunos hasta con cariño.
Pero ninguno notaba que él, desde dentro, se estaba oxidando. El cambio fue lento. Como el invierno. Primero dejó de patrullar. Luego dejó de mirar noticias. Después evitó su traje. Más tarde, empezó a dormir en el sofá. No porque fuera cómodo, sino porque la cama le recordaba sueños que ya no quería tener. En la academia aún lo llamaban Profesor Midoriya. Pero él ya no se sentía como alguien con un nombre. Esa cosa no se volvió a mostrar desde aquella noche. No hizo falta. La verdadera maldición no era la voz, era la duda. Una vez sembrada, creció sola, como hiedra. Como herrumbre en la estructura de una casa que parecía firme. Cada vez que recordaba las veces que usó su fuerza para someter, algo dentro se contraía. No de culpa, sino de desencanto. Porque en sus años de formación le enseñaron a distinguir entre héroe y villano, entre bueno y malo, entre orden y caos. Pero ahora, las líneas se desdibujaban. Los nuevos criminales no eran monstruos. No eran caricaturas de maldad. Eran jóvenes. Desesperados. Heridos. Ignorados. Y él había sido el brazo que los empujaba aún más al abismo. Se dio cuenta de que nunca había salvado a todos. Solo había contenido el desborde. Y en esa contención, comenzó a ahogarse. Su apartamento se convirtió en una especie de mausoleo. Los libros de teoría seguían abiertos sobre la mesa, pero con capas de polvo. El televisor estaba desconectado. Las ventanas cerradas. El uniforme aún colgaba, como un cadáver embalsamado que nadie se atrevía a enterrar. El silencio era tan espeso que podía escucharse el zumbido de la electricidad en los enchufes. Y en ese zumbido, a veces, algo se movía. Sin palabras. Sin presencias. Solo una temperatura distinta, un estremecimiento leve, una respiración inexistente. Esa cosa no necesitaba aparecer. Izuku ya lo llevaba consigo. Ya no en la mente. Sino en los huesos, en sí mismo. Comenzó a soñar con rostros que no recordaba, pero que sabía que había lastimado. No los veía con odio. Los veía con hambre. Con miedo. Con una necesidad que él nunca supo mirar. Y en esos sueños, Izuku ya no volaba, ni corría, ni luchaba. Solo observaba. Era un espectador de su propia historia. Y esa historia, ya no lo redimía. Se sentaba durante horas frente a su escritorio, sin hacer nada. No meditaba. No pensaba. Solo existía. Como un objeto fuera de lugar. Como una vela apagada que aún suelta humo. El mundo seguía girando, lleno de emergencias, gritos, esperanzas. Y él, no giraba con él. No por cobardía. Sino por agotamiento. Porque defender el sistema requería una fe que él ya no tenía. Una tarde, notó que el cielo tenía un color enfermo, gris verdoso, como piel descompuesta. Y pensó, sin emoción. El cielo está podrido también. Fue la primera vez que sintió que todo estaba demasiado dañado como para ser salvado. No solo las personas. También las ideas. Y entonces comprendió el verdadero alcance de aquella cosa sobre su mente, sobre su pensamiento. Más bien, la manera en que le abrió los ojos al mundo. Esa cosa, a sus ojos, ya no era una maldición externa. No era un enemigo que se podía vencer. Era la forma en que la verdad se deformaba lentamente, hasta que ya no se podía sostener sin romperse. Esa cosa, no vino a matarlo. Vino a mostrarle que lo que defendía no tenía cimientos. Solo pintura. Y ahora, la pintura se caía en pedazos. Izuku dejó de buscar consuelo. No rezaba. No lloraba. No hablaba. Solo caminaba por los pasillos de la academia como una figura que aún no se derrumba, porque el edificio no ha terminado de temblar. Pero ya lo sentía, la grieta. No en la pared. Sino en sí mismo. Y sabía que lo peor no era caer. Lo peor era darse cuenta de que ya había caído, y que nadie lo había. Un mes de silenciosa agonía. Un mes en el que el tiempo no era más que una sucesión de horas vacías. En la memoria de Izuku, los días se disolvían como la niebla, como fragmentos rotos de una vida que ya no le pertenecía.
Aquel mes no fue solo un ciclo del reloj, fue un descenso lento, una caída progresiva hacia un abismo en el que la esperanza ya no tenía cabida. La habitación de Izuku estaba oscura. No por la falta de luz, sino por la falta de deseo. Las cortinas, gruesas y pesadas, bloqueaban cualquier intento de que la luz del sol tocara las paredes frías. La luz, siempre un símbolo de esperanza, ahora le parecía repulsiva. Cualquier rayo de claridad solo resaltaba más la suciedad de su alma. Su diario estaba abierto frente a él, un pequeño cuaderno de tapas gastadas que había estado usando como refugio, un último vestigio de la humanidad que alguna vez creyó tener. El bolígrafo descansaba entre sus dedos, pero no era una herramienta de creatividad, sino de condena. Cada palabra era una sentencia. Cada frase, una declaración de rendición. Y mientras sus ojos recorrían las líneas de tinta, se dio cuenta de que no quedaba más por escribir. No quedaba más por decir. Solo quedaba la verdad que había estado ignorando, la verdad que esa cosa le había revelado, la verdad que le había sido imposible negar. Nombra a la criatura, Mahito. Un nombre que se le ocurrió por los kanjis japoneses de humano, Ito, y el kanji japonés de demonio, Ma. ¿Por qué le había puesto este nombre? La razón era bastante simple, a decir de verdad. Esa cosa podía dialogar con él como si fuera un humano, pero al final no era más que una burda imitación de humanidad, era un demonio. Izuku había escrito muchas cosas a lo largo de estos meses en su diario. Pero esta página era la última. El tiempo parecía arrastrarse en una masa densa, como si los segundos ya no pudieran dividirse en partes. Izuku se encontraba sentado en su mesa, con la mirada fija en el bolígrafo que descansaba entre sus dedos, casi como si la simple acción de escribir fuera un esfuerzo monumental. El cuarto estaba sumido en una oscuridad profunda, sin que la luz de fuera pudiera atravesar el peso de las cortinas cerradas. La penumbra se había convertido en su único compañero, y la soledad, en una condena que ya no deseaba seguir cargando. Su mano temblaba mientras trazaba las últimas palabras en el diario, la caligrafía imperfecta siendo un reflejo de la caída de su propio ser. Había tratado de encontrar un propósito en sus pensamientos, de aferrarse a la idea de que aún podía hacer algo para detener la espiral descendente que lo consumía. Pero ya no quedaba nada. No quedaba esperanza, ni razón. Solo un vacío eterno. El bolígrafo descansaba, con su tinta empapando la última página que Izuku habría de escribir. Cada palabra fue un peso, un suspiro pesado que anunciaba su caída definitiva. No había otra forma, ni sentido en seguir luchando contra una marea que lo había arrastrado con fuerza imparable. Esto no es cambio. Es el final. No me transformé. No me cambiaron. El mundo nunca fue lo que pensé que era. Esa cosa, solo me mostró lo que es. Crudo, brutal, sin razón ni perdón. Este mundo no tiene propósito, solo supervivencia. Y yo ya no puedo ser parte de esto. No quiero ser parte de esto. La verdad es que siempre lo supe. No hay justicia. No hay futuro. Solo hay sobrevivencia. Y ahora, después de todo, sé que nunca fui más que una ilusión de alguien que pensó que podía cambiar algo. No puedo vivir con esta mentira más. Ya no quiero vivir. El mundo me mostró lo que es. Un campo de batalla sin gloria. Y yo soy solo un soldado cansado. No soy un héroe. No lo fui nunca. Solo fui una ilusión creada por mí mismo, una mentira que creí. Ahora veo la verdad. No me cambiaron. No me transformaron. Solo me mostraron lo que el mundo realmente es. Crudo. Salvaje. Irreversible. Y cuando lo vi, supe que ya no podía seguir luchando contra esta corriente. No quiero seguir siendo parte de esta mentira. Ya no puedo seguir siendo el que era. No soy más que un cadáver esperando su momento. El bolígrafo se deslizó lentamente sobre la página, pero esta vez sus movimientos eran mecánicos, vacíos. Cada palabra le dolía como un golpe, pero al mismo tiempo sentía alivio. Como si al plasmarla, su alma se despojara de un peso que había estado cargando demasiado tiempo. Porque, al final, ya no había necesidad de luchar.
Ya no había necesidad de sostener una fe rota. Ya no había necesidad de sostenerse a sí mismo. Él lo sabía ahora. El mundo no necesitaba héroes. Nunca lo necesitó. Era un espejismo, una construcción artificial que él había defendido sin cuestionarla. Había perseguido la ilusión de que un puñado de individuos podían cambiar el curso de un destino insensible, pero lo que había aprendido en su caminar era mucho más cruel. El mundo no cambiaba, solo seguía su curso con indiferencia, y los héroes, en el mejor de los casos, solo se convertían en herramientas para mantener el status quo. La verdadera justicia no existía, solo existía la lucha por el poder, la lucha por la supervivencia, la lucha por un futuro que siempre parecía estar fuera de alcance. Él ya no podía creer en nada. No en el sistema. No en la gente. Y mucho menos en sí mismo. Izuku cerró los ojos por un momento, como si con ello pudiera borrar la brutalidad de sus pensamientos, pero al abrirlos, la imagen no desapareció. Su mente estaba rota, fragmentada, completamente desmoronada. La distorsión que esa cosa, que él había llamado Mahito, había comenzado, ahora era completa. Ya no podía escapar de él. Ya no podía escapar de la verdad que había descubierto, de la maldición que lo consumía lentamente. El bolígrafo siguió su curso, trazando una última línea sobre el papel. La escritura fue borrosa, casi ilegible, y parecía no tener sentido, como el garabato de alguien que se estaba ahogando en su propio ser. Sin embargo, las palabras que acompañaban esa última frase fueron las más dolorosas, las que le cortaron el alma. Quería dirigírselas a quien sabía que iba a leer su diario. Su único amigo, al final del día. Izuku cerró el cuaderno, con la última página ahora marcada por su decisión, y miró la habitación oscura a su alrededor. El cuchillo estaba sobre la mesa, la herramienta que había estado esperando. No había más lucha dentro de él, solo una quietud aterradora. La misma quietud que había aprendido a conocer durante los últimos meses, esos días interminables de agonía mental y confusión, donde Mahito le había mostrado un rostro del mundo que ya no podía desconocer. La figura de Mahito se había deslizado en su mente, apareciendo en las sombras de sus pensamientos, como un demonio insidioso que había desterrado cualquier vestigio de humanidad. Mahito. Murmuró Izuku, como si al pronunciar su nombre diera forma a lo inhumano. Se sentía humano, sí, pero la figura de Mahito, esa maldición, era un demonio que le había mostrado la cruda verdad de todo. La violencia, el caos, la irracionalidad de la vida misma. Para Izuku, Mahito no era solo una maldición, sino la encarnación de la descomposición de su propia alma. Había sido él quien lo había roto, quien le había mostrado la oscuridad del mundo, una oscuridad que ahora le pertenecía. Con la mente en blanco. Izuku se levantó, los movimientos lentos y pesados como si su cuerpo se negara a colaborar, como si incluso su carne estuviera cansada de existir. Caminó hacia la mesa donde reposaba el cuchillo, un objeto que había estado mirando durante semanas, un símbolo del fin que había comenzado a desear. Tomó el filo, y al sostenerlo, sintió que el frío metal era el único refugio que le quedaba. No pensó. Solo actuó. No había nada que temer ya, ni siquiera al dolor que sabía que vendría. Solo restaba la calma. La paz que se encontraba en la disolución de su existencia. El filo del cuchillo cortó su piel con una lentitud inhumana, abriendo una herida que parecía atravesar más que su cuerpo, como si también estuviera desgarrando lo que quedaba de su alma. La sangre comenzó a brotar, tibia y espesa, cayendo lentamente en gotas rojas que se mezclaban con la oscuridad del cuarto. La luz de su conciencia se apagaba, pero en ese mismo instante, una presencia comenzó a llenar el vacío. El aire se espesó, una pesadez que se arrastraba como una niebla que emergía desde las esquinas de la habitación. No era una quietud absoluta lo que lo rodeaba, sino algo mucho más palpable, más aterrador, algo que iba mucho más allá de la simple oscuridad. La humedad se acumulaba en el aire, denso y viscoso, como si la habitación misma estuviera deformándose, como si la realidad se estuviera distorsionando ante sus ojos. El sonido que comenzó a llenar la habitación no era el usual. No era el silencio que siempre había acompañado a sus peores pensamientos.
Era algo mucho más bajo, más visceral, como el arrastre de algo que se arrastra desde las entrañas de la tierra. Un susurro de descomposición. Un zumbido sordo, como si una sombra estuviera tomando forma, una figura que se retorciera en las profundidades de la nada, emergiendo de las grietas del alma de Izuku. Y luego, comenzó a formarse. Primero, fue solo una sombra al principio, un contorno ambiguo que flotaba a través de la niebla. Pero pronto, esa sombra adquirió forma. Un humanoide, sí, pero humano solo en la apariencia superficial. La carne no era carne humana, no era orgánica. Era una amalgama de tejidos retorcidos, piel desgarrada, un cuerpo que parecía en perpetuo estado de descomposición, como si cada fragmento de su ser estuviera constantemente rasgándose y regenerándose, como si nunca pudiera ser completo. La figura creció ante él. El torso se alargó, y las extremidades se deformaron de manera antinatural, con huesos que se quebraban y se estiraban como si no estuvieran sujetos a las reglas de la biología. Las manos, ahora extendidas en garras, parecían ansiar algo, como si su ser estuviera vacío, pero a la vez atrapado en un ciclo de desesperación que solo podía resolverse con la completa destrucción de lo que quedaba de vida. Sus dedos eran largos, casi inhumanos. La piel, o lo que quedaba de ella, no era suave ni humana. Era delgada, translúcida en algunos lugares, casi como una membrana que se desgarraba y se estiraba. De ella, brotaba un líquido negro, viscoso, que resbalaba por sus articulaciones y se desbordaba de las heridas abiertas. La superficie de su cuerpo parecía estar cubierto por cicatrices vivas, abiertas, con carne expuesta que palpitaba, constantemente siendo desgarrada y regenerada en un ciclo de sufrimiento interminable. El rostro de Mahito, o lo que Izuku interpretaba como su rostro, era una grotesca mezcla de rasgos deformados. No tenía ojos, solo dos vacíos oscuros donde la luz se extinguía. No había pupilas, solo abismos, pozos profundos en los que se reflejaba la desesperación de un mundo roto. Su boca estaba abierta, una mueca de burla que se extendía hasta los límites de su rostro, con dientes irregulares y afilados, como colmillos que parecían destrozar todo lo que tocaban. Su mandíbula se estiraba y se rompía, como si su rostro fuera incapaz de sostenerse, constantemente regenerándose y deformándose, como si la agonía misma fuera su única esencia. Mahito, ahora completamente formado, se erguía ante Izuku, un ser completamente ajeno a lo que alguna vez fue humano. Su forma grotesca se alzaba sobre él, y aunque no pronunciara palabra alguna, su presencia era suficiente. Era la respuesta a la vida rota de Izuku, a su desesperación. Era el demonio que lo había acompañado en cada paso de su caída, el reflejo final de todo lo que había temido. Y cuando Izuku miró a Mahito, supo que este no era solo un ser creado por él, sino que también era la manifestación de todo lo que él había perdido. Mahito era la depravación personificada, la encarnación de la desilusión y el sufrimiento, la maldición que había terminado por consumir su alma. Con un último suspiro, Izuku cerró los ojos, sabiendo que su sacrificio había sellado la creación de la maldición, un monstruo nacido de su propia desesperación. Y en ese instante, cuando el último aliento de Izuku se desvaneció, la figura de Mahito, completamente formada, emitió un suspiro de satisfacción. Como si la oscuridad misma tomara forma, y la pesadilla de Izuku alcanzara su apoteosis. El último suspiro de Izuku fue un eco de derrota. Y cuando sus ojos se cerraron por completo, el nacimiento de Mahito fue la única respuesta. La sombra lo envolvió. El día estaba gris. Pero no era culpa del cielo. El sol asomaba en lo alto, cálido, impersonal, como si la naturaleza misma ignorara el hecho de que uno de los héroes más puros que había pisado la tierra había dejado de respirar. El ataúd era blanco. No porque representara paz, sino porque Izuku había sido blanco, transparente, bondadoso, entregado. Demasiado limpio para el barro en que terminó enterrado. El entierro se llevó a cabo en un cementerio reservado para héroes caídos. Pero lo que más dolía, lo que hacía sangrar a cada uno de los presentes, no era la lápida, ni las flores, ni siquiera el silencio aplastante. Era la forma. Rezos. Comenzó con el silencio.
Uno tan espeso que incluso el viento, usualmente juguetón entre los árboles del cementerio memorial de héroes, parecía contener la respiración. El cielo era un manto plomizo, sin tormenta, pero sin consuelo. No llovía, y sin embargo, todo parecía húmedo, viscoso, como si el aire supiera que estaba ocurriendo algo que no debía ser. Izuku Midori ya había muerto. No en combate. No salvando una ciudad. No bajo una lluvia de escombros con su cuerpo calcinado y la sonrisa firme. No. Él se suicidó. Y lo más terrible de todo, es que lo hizo en paz. Sin dejar gritos. Sin mensajes públicos. Solo un cuaderno. Y un cuerpo desangrado en su apartamento. La ceremonia fue privada. Solo sus compañeros más cercanos, los que alguna vez compartieron pupitre con él, misiones y aspiraciones. Viejos profesores. Algunos héroes veteranos. Pero había un vacío presente, más tangible que cualquier rostro. Faltaba él. Faltaba su torpeza al saludar. Faltaba su manía de tomar notas incluso en funerales. Faltaba su voz, esa que siempre, incluso en el peor caos, traía un poco de fe. Toshinori Yagi estaba irreconocible. De rodillas. Tembloroso. El rostro oculto entre las manos, no por vergüenza, sino por puro colapso. Como si cada lágrima lo desgarrara desde la médula. Le di un legado. Murmuraba con voz hueca Toshinori. No un destino. Pero el eco de esas palabras no lo consolaba. Porque en el fondo, sabía que ese joven que había idolatrado a los héroes, terminó cayendo por la sombra de esa misma idolatría. ¿Lo mató el sistema? ¿La presión? ¿O fue el propio símbolo de paz el que encendió una mecha que Izuku nunca pudo apagar? Ochako se deshacía en silencio. No hablaba con nadie. Sus ojos estaban fijos en el suelo, los labios mordidos hasta sangrar. Apretaba una flor blanca contra el pecho, como si fuera el último pedazo de él que podía sostener. Y nadie se atrevía a consolarla, porque todos sabían que el dolor no se reparte. Solo se arrastra. Bakugo Katsuki no lloró. No aún. Sus ojos, rojos e inyectados, no derramaban ni una gota. Pero el temblor en su mandíbula, el tic nervioso de sus dedos contra el pantalón, delataban otra tormenta. Él no se acercó al ataúd. No tocó el mármol. No colocó flores. Se mantuvo al margen. Observando. Pensando. Negando. Y cuando todos comenzaron a marcharse, uno por uno, con pasos de ceniza y expresiones ahuecadas, Bakugo se quedó solo frente a la tumba. El sol ya se escondía, dejando sombras alargadas que se retorcían como gusanos por el césped. Se agachó. Sacó el diario de su chaqueta. Lo apoyó con cuidado sobre la lápida. Y entonces, solo entonces, murmuró. «Esto no es lo que hacías, Deku». Sus palabras eran cuchillas envainadas. Dolor en bruto. Tú no eras el que se rendía. No eras el que escribía su muerte con lápiz, y lo firmaba con lágrimas. Replicó con fuerza, solamente hablándole a la lápida. A ti te rompieron. Alguien te metió esas ideas en la cabeza, y yo no estuve para sacártelas a golpes. Perdóname, Izuku. Sus ojos se nublaron. Pero no cayó ni una lágrima. Apretó los puños. Sentía el estómago ardiendo. El pecho cerrado. Una presión extraña en la nuca. Como si alguien lo estuviera observando. Se giró, de pronto. Nada. Solo árboles. Pájaros que huían del viento. Y ese maldito, punzante silencio. No era suicidio. Dijo Bakugo, más para sí que para el mundo. Todo esto que está en tu diario, los psicólogos te tacharon con problemas mentales, con post-traumas de la guerra. No, yo sé que esto tiene algo que ver. Bakugo no tenía pruebas. Solo tenía un instinto. Y él confiaba en sus instintos más que en cualquier símbolo. No sabía quién. No sabía cómo. Pero lo encontraría. Y lo haría pagar. Iba a buscar a ese Maito. Porque Deku, ese nerd idiota, ese maldito héroe de sonrisa ingenua, jamás me habría abandonado, a nadie. Las últimas sombras se alargaban sobre las tumbas. El cementerio comenzaba a vaciarse. Los pasos eran lentos, arrastrados. Nadie hablaba. Nadie sabía qué decir.
No cuando la herida era tan absurda, tan inesperada, tan sin forma. La muerte de Izuku no tenía narrativa heroica. No tenía un enemigo derrotado, ni civiles salvados. Solo un abismo. Solo silencio. Y cuando todos se fueron, uno por uno, entre abrazos torpes y miradas hundidas, quedaron solo dos figuras junto a la tumba. Dos fantasmas que, sin saberlo, llevaban sobre los hombros todo el peso de ese cuerpo ausente. Bakugo Katsuki, y Toshinori Yagi. El viejo símbolo de la paz y el amigo que lo conoció desde niño. El mentor que le entregó la chispa, y el compañero que la vio apagarse. Ninguno dijo nada por largos minutos. Solo se mantuvieron de pie, uno a cada lado de la lápida, separados por un silencio tan denso como una piedra en el pecho. Bakugo apretaba los puños. Tanto que los nudillos se le habían puesto blancos, casi azules. Sus ojos seguían fijos en el cuaderno. En esas últimas palabras. Yo lo llamé, Maito. No entendía qué era. No entendía quién era. Pero entendía lo suficiente. Izuku había sido corrompido. Contaminado desde adentro. Y nadie lo notó. Nadie estuvo ahí. Él me pidió perdón. Murmuró Bakugo, rompiendo finalmente el silencio. Su voz sonó ronca, seca, como si hubiese tragado cenizas. En el final de su diario. Me pidió perdón por rendirse. Por irse. Como si él tuviera la culpa. Toshinori no respondió de inmediato. Solo lo miró, con los ojos hundidos bajo las sombras de un rostro que ya no tenía sonrisa. Él siempre cargó con todo. Dijo finalmente, con voz apagada. Incluso con lo que no debía. Hasta que lo quebró. Hasta que alguien, lo quebró del todo. Bakugo levantó la mirada. Sus ojos ardían en furia, quizás en tristeza también. ¿Tú no lo leíste? No necesito hacerlo. Respondió Toshinori, sin fuerza. He vivido con esa mirada. Con esa clase de carga. Entonces dime. Espetó Bakugo, dando un paso hacia él. ¿Qué mierda fue eso? ¿Qué es Maito? ¿Un villano? ¿Una alucinación? ¿Una excusa? Toshinori lo observó largo rato. Sus hombros estaban vencidos. Su traje civil le colgaba como si se deshiciera. El símbolo que fue, ahora no era más que un anciano herido, intentando recoger los pedazos de un legado que se le escurría por los dedos. No lo sé. Dijo finalmente. Pero sé esto, Katsuki. Se giró por completo hacia él, la voz quebrándose, pero con una dureza que no se había oído en años. No hagas nada estúpido. Bakugo frunció el ceño. ¿Estúpido? Sí. Estúpido. Repitió Toshinori, con voz baja pero firme. No vayas detrás de lo que no entiendes. No conviertas tu dolor en gasolina. No dejes que lo que lo rompió a él, te consuma a ti también. Bakugo bajó la mirada, los labios apretados. ¿Y qué se supone que haga? ¿Seguir sonriendo mientras me pudro por dentro? Preguntó Bakugo, con voz entrecortada. Llevas un hombre contigo. Pero no el peso. Susurró Toshinori. Encuentra la verdad si puedes, pero no te pierdas en ella. Bakugo no respondió. Solo se quedó ahí. Inmóvil. Como una estatua tallada en rabia y pena. El viento sopló una última vez, moviendo las páginas del diario que reposaba sobre la lápida. Una hoja suelta se elevó, flotando unos metros antes de caer a los pies de Bakugo. Él la recogió sin pensar. Era una nota suelta. No estaba escrita con orden. Solo una frase rayada una y otra vez, como si Izuku la hubiese escrito hasta romper el papel. Maito, es la forma de mi desesperanza. No me destruyó. Solo me mostró el mundo como realmente es. Un lugar donde el alma, no vale más que la utilidad. Bakugo la leyó. La guardó en el bolsillo. Y se giró sin decir nada. Toshinori lo observó alejarse, con una expresión apagada. Como si supiera que ya era demasiado tarde para protegerlo. La tumba quedó en silencio. Pero en el aire, imperceptible, algo se movía. Como una mueca que no era del viento. Una burla apenas nacida. Un eco. Maito. Aún sin nombre para el mundo, ya caminaba entre los vivos. Más tarde, esa misma noche. La casa de Bakugo estaba a oscuras cuando llegó.
No encendió las luces. No necesitaba ver. Lo que traía en el pecho no dependía de ojos, sino de ruina. Cerró la puerta con lentitud, dejando que el silencio lo envolviera como un tormento. El aire olía a polvo y a soledad. Dejó sus botas en el pasillo. El abrigo sobre la silla. Y el diario, ese maldito cuaderno que pesaba como si adentro llevara el alma de su amigo. Lo sostuvo un momento más entre las manos. Dudó. Pero caminó. Se sentó en el sofá, la espalda encorvada, los codos sobre las rodillas. La casa seguía callada, con esa clase de quietud que no es paz, sino algo más espeso, más opresivo. Abrió el diario por la última página. La que no quiso leer frente a los demás. La que Izuku le había dejado solo a él. Kacchan. Así comenzaba. Como si volvieran a ser niños. Como si el peso de todo no hubiese ocurrido. Esta última entrada de mi diario es para ti, Kacchan. Si estás leyendo esto, entonces ya no estoy. No sé si lo encontraste por accidente o si algo en ti sintió que debía buscar, pero si tus ojos están ahora sobre estas palabras, quiero que respires hondo antes de seguir. Lo que hay aquí no es una confesión, ni un legado. Es una despedida. Y lo único que quiero es que la leas sin ira, sin pensar que esto es una traición. Porque, Kacchan, esto no es culpa tuya, no es de nadie. Te lo suplico, no cargues con esto. No estoy eligiendo irme, no porque tú no estuviste. Estoy yéndome porque estuve demasiado tiempo aquí, observando un mundo que ya no reconozco, aferrado a un propósito que murió sin que yo me diera cuenta. No es que no lo intentara. Lo hice. Cada día. Pero cuanto más trataba de salvar, más me convertía en algo que odiaba. Empecé a ver mi reflejo en los ojos de los que capturaba. No eran monstruos. Eran niños, hambrientos. Hermanos, desesperados. Hijas, huérfanas. No eran villanos. Éramos todos piezas rotas en una estructura que nunca funcionó. Yo, Izuku Midoriya, me convertí en una extensión del daño. Y Mahito, esa cosa. Solo me puso un espejo frente al alma. No me susurró mentiras. Solo me mostró lo que había debajo de la sonrisa. Lo que yo ya sabía y no quería ver. Que no soy un héroe. Que no lo fui nunca. Solo un niño con una esperanza tan grande que terminó devorándome desde dentro. Cada arresto me desgarraba. Cada mirada de terror dirigida a mí me erosionaba. ¿Y tú? Tú que siempre fuiste real, que vivías con la furia y no con la máscara, tú eras la única verdad que aún me sostenía. Pero ya no puedo. No quiero seguir golpeando personas que no son malvadas. No quiero seguir levantando una bandera hecha con las vendas de los caídos. Perdóname, Kacchan. No supe cómo decirte que me estaba hundiendo. No quería decepcionarte. Tú que me salvaste tantas veces sin saberlo. Tú que fuiste el latido que me empujaba a seguir. Hoy ya no late nada. Solo queda el eco. Lo único que puedo hacer es marcharme en silencio, como un suspiro que nadie escuche. Este mundo merece otra clase de justicia, una que yo ya no sé dar. Y antes de irme, quiero darte esto. El nombre de mi demonio. El nombre de la cosa que brotó de mí cuando ya no pude sostener más el dolor, después de derrotar a Shigaraki Tomura. Lo llamé, Mahito. Porque se siente humano. Pero para mí, fue un demonio. No quiero que lo busques. No quiero que lo enfrentes. Solo vive. Sigue siendo tú. Porque en esta oscuridad que me consume, tú fuiste la única luz que nunca se deformó. Adiós, Kacchan. Gracias por haber existido en mi vida. Te quiere, Izuku. Bakugo sintió un nudo en la garganta. Sus ojos, cansados de contener, comenzaron a picar. Sus manos comenzaron a temblar. La tinta parecía más pesada con cada línea. Bakugo no pudo más. Cerró el cuaderno con fuerza y lo apretó contra su pecho. Las lágrimas, al fin, cayeron. Calientes. Incontenibles. No silenciosas. Un grito escapó de su garganta, gutural, seco, como un animal herido. Y luego, entre jadeos, con la mirada perdida en el suelo, dijo entre dientes, como una promesa maldita. Lo siento, Izuku, soy muy terco como para hacerte caso. Te juro, Deku.
Te juro que lo voy a encontrar. A esa cosa. A ese Maito. No me importa si es un humano, una sombra o un puto demonio. Voy a partirle el alma, aunque me lleve la mía en el proceso. Y entonces, un susurro. Suave. Casi imperceptible. Como una risa escondida detrás del viento. Bakugo alzó la cabeza de golpe. El cuerpo tenso. El aire se volvió más frío de pronto. Y entonces lo sintió. Ojos. Detrás de él. Observándolo. Analizándolo. No eran los ojos de un enemigo físico. No eran los de un villano con cuchillas o armas. Eran más horrendos. Más íntimos. Eran ojos que sabían exactamente dónde te dolía. Bakugo giró sobre sí mismo. Rápido. Preciso. Pero no había nadie. Solo la penumbra. La sala en sombras. El reflejo de la luna sobre el vidrio, distorsionado por su respiración agitada. Se levantó de golpe. Caminó hasta la puerta. La abrió de golpe. Nada. Pero el frío seguía ahí. El presentimiento. La náusea en el estómago. El temblor en la nuca. Algo se había colado con él en casa. O quizás, siempre estuvo ahí. Cerró la puerta con lentitud. Y de pronto, pensó algo que no se atrevió a decir en voz alta. Quizás ya era demasiado tarde. Quizás esa cosa. Maito, ya había encontrado a su siguiente víctima. Apretó los dientes. Y por primera vez desde el funeral, Bakugo tuvo miedo. Un miedo real. No a la muerte. No al fracaso. Sino a la posibilidad de que su mente, también, comenzara a resquebrajarse. Como le pasó a Izuku. Y en el reflejo del vidrio de la ventana, por un segundo, Bakugo podía jurarlo. Juró